Shalom, bendiciones para todos. Dando gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes y de esta forma una nueva clase de esta materia que hemos titulado El mundo de la oración o temas relacionados con la oración. Hablar de la oración es sumamente importante por todo lo que representa cuando entendemos que estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Cuando nos damos cuenta que orar es hablar con el Creador, que orar es hablar con nuestro Padre, con un ser espiritual que lo representa todo en nuestra vida. Aunque a veces nuestras actitudes, nuestras palabras no expresen que realmente pudiera ser así, cuando atentamos contra su honor, cuando cometemos un pecado o una transgresión. Entonces ahí es cuando vemos que internamente se produce como ese conflicto entre lo que decimos ser y lo que a veces hacemos sin darnos cuenta, el daño que nos hacemos a nosotros mismos, pero también el daño que hacemos a esta relación que debería fortalecerse, debería crecer, afianzarse y de esta manera ser uno con el Eterno. Lamentablemente no es así y seguimos cometiendo errores, seguimos haciendo cosas que el Eterno cuestiona, cosas que la misma palabra prohíbe y por lo tanto empezamos a atentar sin hacerlo de forma premeditada, pero de igual manera es el daño que hacemos. Pero hay un momento en el cual nosotros vivimos situaciones que nos llevan como a esos puntos de quiebre, a esos momentos de gran reflexión, de introspección, a esos momentos en que nos damos cuenta de cuán importante es el Eterno en nuestra vida y que es con el ser que podemos abrirnos, podemos hablar y exteriorizar tantas cosas sin ser juzgados, sin ser sentenciados, sin que nos señalen, nos critiquen, porque entendemos el amor del Eterno y sobre todo su misericordia. Y es allí donde podemos nosotros entonces desahogarnos. Ahí es cuando podemos nosotros vaciarnos de angustias, de ansiedades, de temores, de dudas, de cosas que generan conflicto, de crisis, de cosas que hemos hecho o cosas que dejamos de hacer. Tantas situaciones que vivimos a lo largo de la vida, ¿no? Cada día es como un nuevo episodio y en cada episodio vamos viendo cosas que pudieran ser agradables y otras no. Todo dependiendo de las condiciones en que cada persona viva, evidentemente va a expresar en esos momentos lo que internamente está sucediendo. A veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo descifrar, cómo describir lo que vivimos, lo que sentimos. Son sensaciones tan fuertes, sensaciones tan impactantes que no sabemos, pero gracias a que nuestro Padre sí las sabe, las entiende, las define muy bien y puede brindarnos ese apoyo, puede darnos la mano en estos momentos tan difíciles. Y hay una forma de oración que creo que es una de las oraciones más importantes
como lo es el Itbodedut. Dentro de la Torá hay formas de orar, formas de hablar con nuestro Padre, de acercarnos a Él. Pero hay tres maneras a través de las cuales podemos tener esta relación, que son como las más resaltantes, las que más se destacan. Y a través de este medio, de este instrumento, encontramos estos tres tipos, como lo son Leipalel, Tefilá y el que quiero hablar hoy, que es Itbodedut. El Itbodedut pudiera ser una oración que, a pesar de que no conocemos el concepto, no conocemos la definición, la experiencia, probablemente todos las hemos vivido en alguna oportunidad. Y esa oportunidad siempre es en los momentos de búsqueda, en los momentos en los cuales necesitamos respuestas a nuestra vida, en los momentos que estamos desconcertados, que nos sentimos como en medio de una encrucijada. Es como estar en un laberinto buscando respuestas y no las encontramos o no las queremos ver. Y es allí cuando el Itbodedut viene a ser la forma en la cual nosotros podemos acercarnos al Eterno y encontrar esas respuestas, o por lo menos encontrar como la calma a nuestra alma. Podemos encontrar esa paz, esa fortaleza tan necesaria en los momentos más difíciles, esos momentos en los cuales vivimos conflictos que terminan en grandes crisis y a veces no sabemos cómo llegamos a ella, pero las estamos viviendo. El Itbodedut viene a ser para algunos como el arte de conversar. Viene a ser el arte de conversar con el Eterno. La forma en que conversamos en nuestra lengua, en nuestro estilo particular, en la forma en la cual nos sentimos más cómodos, donde no tenemos que adornar tanto como lo pudiéramos hacer en público, que a veces empezamos como que a rebuscar palabras, algunos porque les gusta realizar como que oraciones que impacten más al que la está oyendo que al mismo Eterno. Entonces, como quiero orar de una manera en que la gente, cuando oiga la oración, queden como que fascinados, impactados, qué bonito, cómo se expresa, las palabras que utiliza, cómo tocamos las fibras emocionales y una serie de cosas, que a la final viene siendo como la manera de armar todo un bosquejo, un guión, es la palabra más apropiada. Es como un guión donde, sin darnos cuenta, no estamos logrando el verdadero objetivo, que es hablar con nuestro Padre. Y es allí donde se cometen los grandes errores, cuando en vez de ser espontáneo, ser nosotros mismos, pasa a un segundo plano. Pero existe el Itbodedut. El Itbodedut, o el arte de conversar con el Eterno, es el momento en el cual nosotros hablamos con alguien muy íntimo, muy cercano, muy querido por nosotros, o por lo menos es la forma como lo visualizamos, y con él podemos ser tan transparentes, podemos ser tan sinceros,
porque tenemos como esa confianza, esa libertad para hacerlo. El Ibodedut, como enseña el Rabí Nachman, es como conversar, charlar con nuestro mejor amigo, el amigo más íntimo. Pero también nos enseñan que el Ibodedut no solamente es conversar en tiempos difíciles, tiempos de conflictos, de adversidades, de crisis, momentos en los cuales las cosas se tornan como que complicadas, sino que el Ibodedut debe ser a diario. Hay que buscar un momento, un lugar, crear condiciones. Nosotros tenemos que crear las condiciones. El mundo no va a crear los espacios o las condiciones propicias para que nosotros podamos realizar el Ibodedut. Y como el mundo no las brinda, entonces nosotros tenemos que construirlas, que trabajarlas. Porque es el momento en el cual nosotros vamos a hablar, a conversar con nuestro Padre. El Ibodedut, de acuerdo a las enseñanzas del Rabí Nachman, significa expresarse delante del Todopoderoso de manera abierta. Es como conversar con Él explayadamente, sin dejar nada. Y es allí donde logramos desahogarnos. Hay momentos en los cuales hemos vivido, y lo digo, por eso digo los hemos vivido por experiencias propias, en los cuales no tenemos ni siquiera palabras que decir. La situación que vivimos, la experiencia que estamos experimentando es tan fuerte, tan dura, que a veces estamos como que en silencio y no hallamos ni cómo empezar. Y muchas veces la manera en la cual empezamos es con lágrimas. Es cuando internamente hay una mezcla de sentimientos, de emociones, y empezamos a ver cómo nuestro corazón de Él emana todo lo que adentro se está dando y que no sabemos cómo explicar. No sabemos cómo iniciar la conversación, pero llegamos como encontrando en Él esa respuesta. Es como la solución perfecta a nuestros problemas, o por lo menos es la manera como lo vemos, como lo apreciamos. En el Ibodedut pueden haber momentos que, aunque no podamos hablar nada, ni siquiera podemos abrir la boca delante del Eterno, hacerlo, buscarlo a pesar del silencio, para muchos rabinos ya es bueno. Para muchos sabios ese paso ya es importante. O sea, el simple hecho de pararnos frente al Eterno, de tener la disposición, de haber decidido hablar, es muy bueno, aunque en la práctica todavía no podamos expresar, verbalizar tantas cosas. Y es allí cuando nos damos cuenta el valor que tiene nuestro Padre, que entendemos la autoridad que representa como Elohim, que entendemos lo que representa como el creador del mundo, como el Boreolán, entendemos lo que representa como un Padre al que nos podemos acercar. Pero sobre todo es alguien con el cual vemos como un amigo, un compañero. Es como esa persona que nosotros decimos, lo que pasa es que fulano me entiende. Lo que pasa es que fulano apenas me ve,
me comprende que me pasa algo. Bueno, el Eterno supera todo eso. Porque el Eterno sabe leer nuestro silencio, sabe leer nuestras lágrimas, entiende todo lo que expresamos y aún aquello que no expresamos. Eso es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Enseñan los rabinos que la principal arma, el instrumento más importante del Mesías es la oración. Y siempre será la oración. Y de ella dicen los rabinos que el Mesías obtendrá toda su fuerza y todas las batallas que él va a dirigir y que va a vencer serán solo por medio de la oración. Eso aparece en Likutei Moharan. Miren lo importante que es la oración, que dice que la principal arma del Mesías será la oración y que de ella va a obtener toda su fuerza, que las batallas que va a dirigir y vencer serán por medio de la oración. Por lo tanto, la Torá, los sabios, los rabinos nos dicen que para ser parte de los discípulos del Mesías, para ser un serio participante del proceso de la redención, y cuando hablamos del proceso de la redención estamos hablando de la restauración, restitución, liberación de tantas cosas internas, es necesario e indispensable el Hitbodedut, la oración a solas, en intimidad, sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos interrumpa. Es a este silencio que hace referencia el rey David en los Salmos, cuando dice: mi corazón arde dentro de mí, mientras meditaba, se prendió fuego, hablé con mi lengua. Es esta oración tan importante en silencio, en intimidad, que el rey David nos enseña a través de los Salmos. Una de las cosas que admiro y que me gusta mucho como lección de vida del rey David es que en medio de las situaciones lo primero que hacía era apartarse a ese lugar secreto para intimar con el Padre. Por eso es que dice la Escritura que el Eterno veía en David a alguien conforme a su corazón. Y lo podemos decir muy rápido, lo podemos expresar muy fácil, pero eso es algo muy profundo. Eso es algo muy fuerte, por lo que representa que llegar a tener el corazón que agrada al Eterno. O como el caso de Abraham, que el Eterno lo menciona como su amigo. Esos son niveles muy elevados. Llegar a esos niveles son inalcanzables. No creo que estemos en capacidad de llegar a ese nivel. Sin embargo, Yehoshua, nuestro Mashiach, fue más allá. Intimar con el Padre, ser uno con el Padre, estar con Él, fue un estilo de vida, una dependencia plena. Y es lo que debemos mantener siempre presente para que el Bitajón Hashem, la confianza en Él, se fortalezca y se afiance cada día. Darnos cuenta que a pesar de que el Eterno coloca personas en nuestra vida que son de mucha bendición, personas con las cuales nosotros aprendemos, pero también aprenden de nosotros, personas con las cuales nos relacionamos, creamos empatía, creamos vínculos, el más importante siempre debe ser con el Eterno. El Eterno coloca a todas estas personas y muchas veces nos habla a través de estas personas. Pero los momentos a solas con el Eterno deben ser los más importantes, los indispensables.
Cuando vemos en los salmos que dice mi corazón arde, en el Salmo 39 que acabamos de leer, un ardor interno de deseos insatisfechos, de ansiedad oculta, es lo que está viviendo el salmista. Luego intentando convertir como que estas sensaciones en palabras, asciende este ardor a su mente para poder expresarlo mucho mejor. Y dice la Escritura, mientras meditaba, se prendió fuego. Mientras meditaba, se prendió fuego. Y una vez concluido este proceso, llega indefectiblemente las últimas palabras de este verso cuando dice, hablé con mi boca. Llegar a hablar con su boca, hablar con su lengua, fue el resultado de un ardor, una sensación en su corazón tan profundo que dice luego que lo llevó a meditar y que mientras meditaba se prendió fuego. O sea, estamos hablando como de pasos, de momentos internos que nosotros llegamos a vivir. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos tenido que enfrentar? ¿Cuántas adversidades? ¿Cuántos problemas? Luchas, batallas. Cosas que hemos vivido que parece que fueran a acabar con nuestra vida, que pareciera que nos destruyen emocionalmente, que pareciera que la crisis que se va a desencadenar no la vamos a poder manejar. Sin embargo, allí está el Eterno. Allí está el Eterno con nosotros, obrando, actuando para bien, mostrándose para darnos a entender que todo está bien, que Él tiene el control, que todo está en sus manos, que nada pasa en este mundo sin su aprobación. Y son las cosas que yo admiro muchísimo de la gente que tiene una vida de oración, porque no quiero dar a entender que soy una persona que vive todo el día postrado, de rodillas, orando, porque no es así. Admiro a esas personas, claro que sí las admiro. Puedo pasar horas estudiando, horas leyendo la palabra, leyendo sobre algún tema, sí. Y antes podía amanecer tranquilamente sin ningún problema, estudiando, leyendo, armando enseñanzas, pasaba toda la noche a la madrugada y ya cuando amanecía que no me daba cuenta, podía amanecer, hacer vigilias estudiando, era normal porque es que no me daba cuenta cómo pasaban las horas. No así con la oración. Pero hay personas que lo que yo he vivido estudiando la palabra, leyendo la palabra, ellos lo han vivido orando. Y eso me parece hermosísimo, me parece fascinante, me parece algo tan espectacular tener esos momentos tan especiales con el Eterno. Y recuerdo que para hacer Ibodedut buscaba lugares donde ir que nadie me molestara. Y uno de los lugares que me gustaba era en la hacienda de mi familia. En la hacienda hay una parte detrás de donde estaba el área donde el ganado iba a comer. Detrás de esa área había como una laguna que se hizo artificial para que nos entretuviéramos y ir a remar. Habían kayak, había una serie de cosas donde podíamos pasar un tiempo ahí bien bonito. Y al final de esa laguna estaba un área muy grande donde regularmente
practicábamos con los caballos. Y a mí me gustaba allí porque había como un árbol, que en Venezuela es el cují. Y ese árbol se ponía muy bonito. Y me gustaba allí sentarme viendo o hacia la laguna o mirando hacia esa área, esa llanura, y ver a los caballos corriendo solos y sobre todo en el amanecer. El amanecer es impresionante ver esto, porque no solamente son los caballos, las aves que pasan, los colores que se ven en el cielo, los sonidos. Pareciera que todo le rindiera pleitesía al Eterno. Pareciera que todos los animales, la flora, todo, el medio ambiente le rindiera honor al Padre. Pareciera que estuvieran allí dando gracias por un nuevo amanecer. Es la forma como yo lo veo, por la manera como se daba todo. Y eran los momentos en los cuales podía estar a solas y pasarlos allí. Me fascinaba muchísimo. Y otros lugares que en su momento también me sirvieron para ello, se transformaron en lugares muy bonitos, muy especiales, porque eran donde nadie me interrumpía, nadie me molestaba, podía estar tranquilo, a solas. Y siempre me gusta. Pero admiro mucho a las personas que pueden pasar toda una noche orando, pasan horas de rodillas. Y eso es algo que yo he visto en personas con las que yo he venido tratando. Y también en mi familia, como el caso de mi madre, que es una mujer de oración, una mujer que pasa horas de rodillas, orando, clamando, de madrugada, a todo momento. En otras oportunidades lo he comentado. Pero es que la Escritura nos motiva, nos insta a pasar estos momentos de oración. O sea, debería ser algo que ni siquiera deberíamos como que fomentar o motivar o explicar, porque estamos hablando de conversar con nuestro Padre Celestial. O sea, conversar con nuestro Padre Celestial debería ser el momento más especial, más anhelado, el que más procuramos. Y muchas veces no es así. A veces por falta de tiempo, por tantas cosas que hacemos, el cansancio de toda la jornada del día, por diferentes motivos. Y todos parecen válidos para justificar la ausencia de estos momentos que son tan importantes. Momentos que entonces venimos a realizar de forma rápida o en momentos de conflicto, momentos de crisis, que no deberían ser. Sin embargo, los rabinos dicen que no está tan mal, porque si en esos momentos difíciles buscamos al Eterno es porque confiamos que en Él está la respuesta, y eso es una verdad. Pero buscar al Eterno también en los momentos en que todo está bien es sumamente importante. Y muchas veces cuando todo está bien la gente le da la espalda o se olvida porque está disfrutando su momento. Y es allí cuando deberíamos dar gracias por permitirnos vivir ese momento. En los momentos de oración de Ibodedú es cuando estamos buscando respuesta a tantas preguntas que nos hacemos o situaciones que vivimos que no tenemos ni la menor idea de cómo se va a resolver o cómo va a llegar la solución o la respuesta a nuestra vida. De verdad que no tenemos ni la menor idea, pero llegan. Y eso es lo que hace que estos momentos sean únicos. Intimidad. ¿Por qué la palabra nos enseña, nos habla tanto de momentos a solas con el Eterno? Porque en los momentos que estamos a solas podemos hablar con libertad. Podemos decir todo lo que sentimos sin ningún problema.
En los momentos en los cuales estamos a solas con el Eterno, creo que donde somos más sinceros. Porque ¿qué podemos esconder del Eterno? ¿Qué podemos decir que deslumbra al Eterno, que impacta al Eterno, que lo asombre? Si ante que vayamos a decir o hacer algo ya Él lo sabe. Es nuestra motivación, nuestro corazón, la intención, la kavaná, lo que mueve al Eterno. Eso sí es lo que mueve, lo que impacta. Cuando en nuestro deseo, en nuestra intención, están todas aquellas cosas que hacen que el Eterno nos vea con ese infinito amor, como siempre lo hace como un padre. El Eterno está tan interesado en que nos acerquemos, en que lo busquemos, en que oremos. Y a veces no nos damos cuenta, a veces no pensamos cuán importante es para el Eterno, así como lo es para nosotros. En nuestra comunicación diaria al Eterno, practicamos de acuerdo a lo que se enseña en nuestra cultura hebrea, dos tipos diferentes de oración. Practicamos las oraciones estructuradas como las que aparecen en el Sidur, pero también practicamos y realizamos el Higbodedut, esa conversación, esa charla privada y espontánea que establecemos a diario con el Eterno. Poder abrir los ojos y darles gracias es una forma de comenzar muy bien el día. Y eso es algo que siempre hago. Inmediatamente que abro los ojos le doy gracias, Padre. Gracias por un día más, una nueva oportunidad. Un día más para buscar de ti, para aprender de ti, para ordenar mi vida, para hacer las cosas mejor, para rectificar y corregir todo lo que se tenga que rectificar, para seguir construyéndome, para seguir conociéndome cada vez más y darme cuenta de quién soy y en quién debo convertirme. Gracias por la salud, por la vida, la parnasá, por todo lo que nos da. Las personas que nos rodean. Gracias porque me da una pareja con la cual puedo seguir avanzando para mejorar en todas las áreas de mi vida. Y eso es importante. Y eso es lo primero que yo hago al abrir los ojos. Para más adelante entonces sentarme a orar, a leer los salmos, pasar un tiempo con el Eterno. Igual cada vez que uno va a comer, que uno da gracias al Eterno y al terminar de comer volvemos a agradecer al Padre por todo lo que nos da, por su mano abierta, santa, generosa, por su provisión, porque nunca nos ha faltado alimento ni nos faltará jamás por amor de su gran nombre, porque Él provee y sustenta a todos los seres por Él creados. Y damos tantas gracias. Y cuando hablamos de estas oraciones estructuradas en el Sidur y las oraciones privadas y espontáneas como el Higbodedut, nos enseñan los rabinos que ambas formas de comunicarnos con el Eterno son requeridas, son importantes para nuestro Neshama. De poder hacerlo de una manera como se ha organizado a través de ese orden de tantas cosas que los conocedores, las personas que saben más de todo esto, han visto como importante. Pero también nos damos cuenta que cada una de estas oraciones satisface diferentes necesidades en nosotros. El poder orar en compañía con otras personas, el orar con el Sidur o el orar a solas, nos expresan
cada una de ellas, las áreas en las cuales nosotros invertimos tiempo, las áreas en las cuales nosotros estamos trabajando en lo interno, en nuestro mundo interior. Y Bodedut es un diálogo privado, es algo que no tiene protocolos establecidos, es algo muy sincero, muy auténtico, muy espontáneo. Y es algo directo entre el Eterno y nosotros, mediante el cual podemos profundizar en el corazón del Padre para conocerlo mejor y fortalecernos en Él. Pero también son los momentos en los cuales nos conocemos. Cuando oramos en privado, como al orar de cualquier forma, debemos hacer lo que nos podamos oír. Cuando oramos en privado, estamos activados dos sentidos, el habla y el oído. Cuando lo hacemos a través del Sidur o leyendo los salmos, no solamente estamos hablando, estamos viendo y estamos oyendo. Utilizamos un sentido más, que es el de la vista. Y eso es importante. Es tanto que por eso es que la gente en el muro se mece cuando está orando, porque así puede conectar todo su cuerpo con algo que está expresando para que esté en sintonía con algo tan sublime, tan espiritual como es la cercanía al Eterno. Algunas personas que no entienden el mundo de la oración hebreo pueden ver como la oración con el Sidur puede ser como que absurda, mecánica, como que repetir las mismas cosas, y no es así. Cuando nosotros oramos, por lo menos con los salmos, por ahí está mi libro de salmos, cuando oramos con los salmos, las cosas que nosotros vamos declarando, las cosas que vamos leyendo, son cosas que nosotros vamos interiorizando, que reflexionamos, que meditamos, que visualizamos. No es leer por leer. Y cuando veamos la clase sobre la oración y el Sidur lo voy a explicar mucho más. Pero no es algo mecánico, a pesar de que estamos leyendo muchas cosas que dicen los profetas, muchos salmos y expresiones que aparecen allí de forma organizada. No es algo de lo cual no tenemos como que conciencia y leemos y que nuestra mente está por otro lado, porque no es así. Nuestra mente está centrada en cada palabra, las visualizamos, allí ponemos en práctica el dimión para imaginarnos más aquello que estamos diciendo. Y eso es importante. Y el Ibodedut, como este diálogo privado, nos ayuda porque es mediante este medio que alcanzamos hasta oír el latido de nuestro corazón. Es cuando podemos valorar hasta el silencio. Elías, en su momento, cuando estaba en la cueva y quería la manifestación de la presencia del Eterno, hubo muchos eventos. Y él sabía que la presencia del Eterno no estaba en ninguno de ellos. Hasta que llegó un momento de un silencio apacible. Y ahí se dio cuenta que estaba la presencia del Eterno. Y experimentar esa experiencia, percibir la presencia del Eterno en nuestra vida puede ser en los momentos que menos nos imaginamos, al final, a lo mejor de una oración. Cuando ya estamos a punto como que de terminar, en esos momentos es cuando el Eterno empieza a obrar de una forma en la cual impide que esa oración termine y nos extendemos, y es cuando empieza el momento más sublime. A lo mejor hemos estado orando toda una hora, hora y media, y cuando ya vamos a concluir, ahí es cuando empezamos a ver algo diferente, a percibir algo diferente. Y es cuando nos damos cuenta como el Eterno empieza a manifestarse, y es cuando menos queremos cortarlo. Pero para eso necesitamos desarrollar un oído sensible
que nos permita percibir esa presencia. Mientras más confiamos, nos acercamos, expresamos, entonces nos daremos cuenta de grandes cosas que suceden allí, en ese momento de intimidad. Pero en estos momentos de oración, en intimidad con el Padre, donde podemos abrirnos, tiene que haber algo muy pero muy importante, que es visto como kenut. Kenut viene a ser como la sinceridad al momento de orar. La humildad es sumamente importante. Tener un concepto de nosotros bien claro, que sea conforme al Eterno, es lo que nos ayudará a mantenernos centrados. Nosotros, y lo digo en mi caso por ser moré, por enseñar la Torá, por tener que guiar, ayudar, aconsejar, orientar, eso no me hace ser mejor que nadie. Lo que sí hace es entender la gran responsabilidad que tengo y el compromiso delante del Eterno frente a cada persona, cada pareja, cada líder que llega para que yo lo ayude, para que lo aconseje, para que lo oriente. Allí es cuando uno toma mayor conciencia y se da cuenta del gran peso de la responsabilidad y el compromiso que tenemos delante del Eterno para ayudar a que la gente se acerque al Eterno, a que tome las mejores decisiones en la vida, inclusive que aprendan hasta de nuestros errores, que aprendan de aquello que hicimos por falta de una buena orientación, de un buen consejo o simplemente porque nos dejamos guiar por el alma. Aún de eso pueden aprender. La palabra en Éxodo 34:29, Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Adonai. Cuando nosotros oramos, cuando estamos buscando en verdad esa conexión, cuando en verdad queremos charlar con el Eterno, conversar con el Eterno, no cuando lo hacemos de manera mecánica o religiosa como para no sentirnos mal, para que no tengamos ese pesar de que, ay, no oré, ¿cómo es posible? Soy un pecador. No. Que así como nos gusta hablar con alguien y podemos pasar tiempo, también que nos guste, que sea importante para nosotros el hablar con el Eterno. Entonces, esa búsqueda, esa forma de hablar, de charlar, de intimar con Él, siempre genera algo en nuestra vida. Yo siempre he dicho y estoy más que convencido, y así de tantos como el caso de Moisés con la zarza ardiente, o el caso de Abraham, que el mismo Eterno le habla y le dice que se vaya, y otros más. Estos casos nos muestran, y estoy más que convencido, que nuestra vida no puede seguir siendo la misma después de tener un impacto tan fuerte, una experiencia, una vivencia tan poderosa como esa. Tiene que haber un antes y un después. ¿Cuántos estamos procurando vivir ese episodio? O aquellos que lo hemos vivido, no alimentarnos del pasado y de esa experiencia, sino buscar una nueva experiencia, una nueva vivencia de ese momento tan importante. Esos momentos son tan importantes que el mismo rey David dice que él prefiere un día en los atrios que 1000 fuera de él. La experiencia de la manifestación del Eterno, de la presencia del Eterno en nuestra vida, es tan importante y nos llena tanto que eso es algo indescriptible.
Eso es algo que simplemente hay que vivir, disfrutar. Y eso era lo que no quería dejar de disfrutar y de vivir David. El rey David, la sensación, el placer, la paz que le brindaba esos momentos, para él eran únicos, invaluables, incomparables. Y eso es algo que nosotros debemos procurar. La palabra Itbodedut viene de una expresión hebrea que es leitbodet, que se refiere a la acción de hacernos solitarios a nosotros mismos. O sea, nos ausentamos, nos alejamos de todo. Es decir, Itbodedut se refiere al acto voluntario e individual de ponernos aparte para conversar en privado con nuestro Padre Celestial. La acción de ponernos aparte no se refiere solamente al acto de retirarnos a un lugar privado. Significa además retirar nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que pueda distraernos durante la conversación que tendremos con el Eterno, para dirigirnos a Él involucrando todo nuestro ser. Y en esta parte final de este texto, o de este párrafo, perdón, es donde quiero resaltar algo. Porque cuando charlamos con el Eterno, cuando oramos con el Eterno, muchas veces sucede que a lo mejor estamos orando, pero estamos pendientes de algo que tenemos que hacer, algo en el trabajo, algo de la casa, o de nuestra esposa, o del teléfono, porque sin darnos cuenta podemos tener esa adicción al teléfono. Pero lo que nos enseñan nuestros sabios en relación al Itbodedut es que cuando vamos a charlar con el Eterno, cuando vamos a tener este momento de privacidad, debemos retirar nuestra mente y corazón de todo aquello que nos distrae. O sea, es involucrarnos con todo nuestro ser en este momento y dedicárselo por completo y de forma exclusiva a nuestro Padre, que se lo merece y mucho. A través del Itbodedut le podemos expresar todas nuestras ideas, proyectos, anhelos, como también nuestras transgresiones y pecados, como las dudas, los temores, las necesidades, pero también el agradecimiento, la alegría, la paz, la fortaleza, las expectativas que tenemos. Es decir, podemos expresar al Eterno todas estas sensaciones internas, todas estas emociones y sentimientos que nos invaden, y todo lo que le queremos contar a alguien que para nosotros es muy íntimo, es único, y es visto como, siempre decimos, el Eterno, nuestro fiel amigo. Desde los días de Abraham Avinu, y mucho antes también, pero sobre todo desde los días de Abraham Avinu, empezamos a ver la forma como el Eterno hablaba con hombres o mujeres que se transformaban en personas muy importantes, especiales, por lo que representaban. Y es allí donde vemos nosotros cómo la oración debe hacerse de lo más íntimo de nuestro ser, donde Él mismo pueda ver las intenciones de nuestro corazón. Una oración que expresamos con sinceridad, con espontaneidad, para que evitar lo dicho por el Eterno a través del mismo profeta Isaías. El Eterno a través del profeta Isaías nos dice, y eso es algo que debemos
reflexionar muchísimo para no caer en ello. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como instrucción mandamientos de hombre. Que no seamos personas que honremos al Eterno de labios y que nuestro corazón está lejos. Pedirle al Eterno que coloque en nosotros un espíritu puro, que pueda renovar nuestra mente, nuestra alma por completo. Que podamos darnos cuenta de la importancia del crecimiento que debe darse en nuestra vida, que el Eterno pueda ver nuestro esfuerzo, que estamos dando lo mejor para hacer las cosas y expresarle nuestro amor. Nosotros le agradamos al Eterno por la simple razón de que somos sus hijos, pero que nosotros podamos ir más allá de eso y estar entendido que sabemos que agradamos a nuestro Padre, que nuestro Padre nos ama, pero que queremos hacérselo ver de otra forma. Y que Él vea nuestro esfuerzo, nuestra motivación. Es algo sublime, es algo hermoso. El rabino Aryeh Kaplan dice, y cito textualmente, Ikbodedut es la palabra hebrea que designa la meditación. Cantidad de textos antiguos describen cómo los profetas de Israel usaban la meditación para alcanzar elevados niveles espirituales. El Talmud enseña una importante lección. Aquel que ora debe dirigir sus ojos hacia abajo y su corazón hacia arriba. El Rabí Nachman comprendió que tales conversaciones con el Eterno no siempre eran fáciles. Tal conversación requiere de un alto grado de compromiso espiritual. Usted no se imagina la cantidad, bueno, cada quien tiene sus experiencias, de distracciones internas y externas que se presentan en los momentos en los cuales más queremos acercarnos o estar con el Eterno. Cuando tenemos toda la disposición del mundo entero, decimos, hoy vamos a apartarnos, hoy voy a ayunar, hoy voy a buscar del Eterno, y voy a pasar un tiempo de oración. Todo lo que se presenta desde que dedicamos un día a hacer algo como ese. Siempre va a haber adversidad. El Ibodedut es visto no tanto como un medio para obtener elevados estados de conciencia, sino como una senda hacia el autoperfeccionamiento. Si una persona se expresa constantemente delante de Adonai, estará segura de volverse mucho más espiritual. Cuando esta persona desarrolle un fuerte vínculo con el Eterno, estará segura de alcanzar un mayor anhelo y deseo de cumplir con la voluntad del Padre. Mientras más tiempo pasamos con el Eterno, mientras más tiempo podemos estar con Él, podremos construir mejores pensamientos, podremos construir mejores ideas que nos ayuden a fortalecernos, a afianzarnos, que nos ayuden a tener siempre esa fe y esa esperanza en Él, pero también grandes expectativas. La palabra nos dice en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Eterno guarda en completa paz. Cuando vivimos momentos donde no tenemos esa paz plena, donde hay ansiedad, angustia, tristeza, pesar, es porque dejamos de confiar en el Eterno y vienen pensamientos que son contrarios. Es cuando nos invaden esos pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, los rabinos enseñan, llegan solos. Los pensamientos negativos brotan solitos y podemos redireccionarlos, o a través de esa relación con el Eterno podemos crear mejores pensamientos. Pensamientos de Torah, pensamientos positivos porque están basados en principios, pensamientos
que nos fortalecen porque están cargados de lo que está en la Torá. Cuando no tenemos completa paz, tenemos que meditar qué es lo que nos está pasando porque dejamos de confiar. Empezamos a confiar en el hombre, empezamos a confiar en tantas cosas que no son. Y es allí cuando debemos como que meditar y darnos cuenta que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Eterno. ¿Que Él coloca hombres y mujeres como instrumentos para bendición? Sí. Él utiliza a aquellas personas que se dejan usar. Él utiliza a aquellas personas que son sus instrumentos para que la Parnasá fluya y llegue a nuestra vida. Hay gente que se deja usar, hay gente que no. Hay gente que sus emociones entran en conflicto cuando frente a sus deseos, sus anhelos, pone en peligro aquello que el Eterno ha establecido como bendición para otro y resulta que esta persona la retiene. Y es allí donde entramos en grandes problemas. Yo oía hoy en la mañana hablando en una enseñanza al rabino, compartiendo con otro rabino. Él hablando desde el Quinís, él hablando sobre los miedos y sobre tantas cosas que vive el ser humano. Y él decía en esa enseñanza algo importante. De aquello que no tenemos control, no nos hagamos responsables. De aquello que no tenemos control, no podemos asumir responsabilidad. A veces queremos hacer cosas para el Eterno sin respetar los tiempos. Tenemos la buena intención, pero el más interesado es el Eterno. Y a veces empezamos a forzar las cosas por la impaciencia, por la ansiedad, cuando son cosas que se nos escapan de nuestras manos y que es responsabilidad del Eterno. Que debemos ser responsables, claro que sí. Que debemos esforzarnos, claro que sí. Pero a veces pareciera que entráramos en una lucha en que mientras más oposición, más tenemos que darle duro porque es el enemigo que está allí. A lo mejor no es el enemigo. A lo mejor es el Eterno evitando algo. A lo mejor es el Eterno producto de que todavía no es el tiempo, de que necesitamos madurar en algún área, que necesitamos procesar algo que es necesario, que es importante para vivir esa situación que estamos nosotros luchando por alcanzar. Necesitamos desarrollar un oído que sea muy sensible al Eterno, que podamos percibir mejor las cosas, para no estar como aquel que golpea el viento. Tenemos muy buenas intenciones de querer hacer tantas cosas para el Eterno, pero más interesado está en Él. Y si queremos ir en sintonía y sincronizados con sus tiempos, necesitamos pasar más momentos a solas con aquel que es el que provee y coloca todo en nuestras manos. Cuando confiamos en el Eterno, nuestros pensamientos están perseverando en Él y podemos gozar de paz. No hay ninguna nación que tenga al Creador tan cerca de nosotros en todo momento cuanto le pedimos, como dice la palabra en Deuteronomio 4:7. Deuteronomio 4:7 dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos?
Si el Eterno está cerca, está muy cerca a nosotros. Cada Ibodedú es como una audiencia, una reunión personal con el Eterno. Y a medida que se va haciendo más seguido, más recurrente, crea una profunda afinidad y forma lazos eternos e indestructibles. Es por eso que no hay nada que esté por encima de la oración. Fijarse un tiempo para orar es importante, como también con respecto al estudio de la Torá, como nos enseñan nuestros sabios en el Talmud, que Hashem le va a preguntar a cada uno en el día del juicio, ¿cuánto tiempo dedicaste a orar y cuánto tiempo para estudiar y obedecer lo que estudias? Ya que solo la constancia y la frecuencia en los mandamientos tiene la fuerza de producir un cambio y hacer el efecto requerido por el alma. A veces queremos hacer grandes cosas dando los mismos pasos, y eso es autoengañarnos. No podemos pensar que vamos a lograr grandes cosas haciendo lo mismo. Si queremos hacer algo en verdad impactante, debemos hacer cosas diferentes a lo que regularmente hacemos. Romper con esa monotonía, con esa forma tan automática o mecánica de hacer las cosas. Para en verdad lograr aquello que nos proponemos. Nuestros sabios nos enseñan que el Yetzer Hara, la mala inclinación, se fortalece diariamente para vencer al ser humano. Y si no fuese porque el Eterno nos ayuda, no pudiéramos contra el Yetzer Hara. El Rabí Nachman, dando un consejo, establece: si no sabe qué y cómo pedirle a Hashem, no te angusties. Simplemente tómate un tiempo para conversar con el Todopoderoso como si estuviese frente a un compañero de tu más íntima confianza. Cuéntale todo lo que te pasa, las ideas que tienes, los pensamientos que atraviesa tu mente, esos pensamientos a diario, las sensaciones que a veces te invaden y todo lo que le confiarías a ese amigo tan íntimo, y lo demás fluye. Qué importante cuando podemos encontrar tantas cosas. Y para aquellos que su vida de oración es profunda, de verdad que los admiro y me parecen personas únicas, me parecen personas muy especiales, porque una vida de oración es alguien que ama realmente su relación con el Eterno. Y no es que nosotros no la amemos, sino que a lo mejor no nos esforzamos y no procuramos tanto como estas personas sí lo hacen. A lo mejor hay cosas que sucedieron en su vida que los llevó a todo esto, y son las formas en que el Eterno utiliza a veces lo bueno y lo no tan bueno para crear esas condiciones. Hay momentos en que el Eterno desea que pasemos tanto tiempo con Él, que permite situaciones que no son las más favorables. Momentos en los cuales a veces, en medio de un estado de quebrantamiento de salud, nos vemos inmersos en orar, pasar tiempo con el Eterno, porque estamos solos en un cuarto, en una cama, de pronto no nos podemos parar. Y son los momentos en que nos viene la maravillosa idea de: voy a orar, voy a pasar tiempo, y empezamos a hablar. Ya se le pregunta al Eterno: ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué a mí? Y más en este momento que tengo estos planes, ¿y por qué pasó esto y lo otro? Y el Eterno simplemente está disfrutando la compañía de su Hijo, la compañía
de esa persona que Él creó a su imagen conforme a su semejanza, y que si no permite que esa situación pase, no hubiera disfrutado tanto ese momento. Aunque no podamos hablar nada, ni siquiera podamos abrir la boca delante de Hashem, eso en sí mismo ya es bueno, ya es importante. Como decía previamente, a través de Likutei Moharan, el solo hecho de pararnos frente al Eterno, dispuestos y decididos a hablarle, ya es valioso. Y son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso hay un pasaje en Jod capítulo 42 que es muy impresionante. En el momento en que el Eterno quita la aflicción de Jod, la Escritura dice en el capítulo 42, cuando Job hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, el Eterno quitó su aflicción. Qué maravilloso. De verdad que es impresionante. Podemos concluir con lo siguiente. A medida que nos acostumbremos a conversar con nuestro Padre, descubriremos gradualmente que no es simplemente, no es algo que podamos hacer como un monólogo, sino que en verdad procuremos que se transforme en un diálogo, que podamos percibir que Él nos oye, que incluso nos responde a través de diferentes formas. Y podremos también darnos cuenta que se trata de un perfecto diálogo en el cual nos contesta, nos ayuda en medio de todos nuestros acontecimientos, que nunca nos ha desamparado ni nos desamparará. Que Él está siempre allí dispuesto a tendernos la mano. Que cada día nosotros podamos meditar sobre todas estas cosas y darnos cuenta cuán importante es hablar con nuestro Padre. Que nos demos cuenta de cuán importante es conversar con Él. En verdad a veces parece absurdo que tengamos que enseñar o explicar que debemos orar. O sea, decirle a la gente, usted necesita hablar con el Eterno. Pero se nos pasa. A veces se nos pasa. No tenemos esos momentos a lo mejor porque las ocupaciones, el sistema, tantas cosas. La misma Escritura lo muestra previo a la redención, que la congoja del espíritu y tanto trabajo no les permitía oír la voz del Eterno ni la voz de Moisés. A veces la tristeza no nos permite darnos cuenta que el Eterno está allí. Que podamos valorar esos momentos. Cada uno de nosotros sabe lo que vive, lo que pasa por su mente, lo que tiene como sueño, como anhelo, lo que ha establecido como proyectos. Muchos de los personales están relacionados también con lo espiritual y el aporte que se quiere dar o que se quiere hacer. Y eso es sumamente importante. Padre, yo quiero hacer esto. ¿Será que es de tu agrado? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo este plan, tengo este proyecto. ¿Te gusta? ¿O tienes algo mejor? ¿O sí te gusta, pero me vas a guiar en cómo hacerlo? ¿Me vas a ampliar la visión para que se haga de forma correcta? Mientras más integramos al Eterno en nuestra vida, de forma consciente, no decirlo de labios, de forma consciente. Mientras más lo hacemos una verdad, veremos grandes cosas en nuestra vida. Veremos cosas como nunca antes. Porque
quien más está interesado en esos momentos es nuestro Padre. Son los momentos en los cuales podemos ir con un corazón abierto a hablar, a compartir, a disfrutar su presencia. Que esos momentos sean más seguidos, más recurrentes. Que esos momentos puedan producir en nosotros grandes cambios. Que esos momentos o de esos momentos surjan los mejores proyectos, los mejores planes. Que de esos momentos podamos desarrollar una mayor confianza que nos permita centrar siempre nuestros pensamientos al Eterno y eso nos ayude a mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos vemos en una próxima clase. Vamos a estar hablando ahora sobre la oración y el Sidur para que entendamos también un poco de esto y de esta forma sigamos conociendo lo maravilloso que es el mundo de la oración. Algo tan complejo y a la vez tan simple como lo es hablar con nuestro Padre. Shalom y bendiciones.